Bueno, si les parece bien, vamos a dar comienzo a esta nueva edición del Café de Ciencias de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Estas series de charlas y conferencias están organizadas desde la Secretaría de Extensión, Bienestar Estudiantil y Graduados de la Facultad de Agronomía, y están mediadas por tecnologías de manera virtual. Esta serie comenzó el año pasado, junto con la lamentable pandemia, pero bueno, dentro de las cosas que hemos aprendido, surge esto, la posibilidad de estar conectados a través de estrategias tecnológicas, y bueno, en el día de hoy contamos con una conferencia que se denomina Estrategias de Manejo del Suelo en relación a las sequías. El disertante es el ingeniero agrónomo, magíster Alberto Sfeir, es egresado de la UBA y también tanto en su carrera de grado como en su maestría. Realizó estudios de posgrado en el College of Agriculture de la Universidad de Kentucky, en Estados Unidos, en la década del 90, bajo la dirección del PhD Grant Thomas. Estos estudios de posgrado fueron orientados a la producción conservacionista y siembra directa. En este momento, el ingeniero Sfeir es profesor titular ordinario de Manejo y Conservación de Suelos de nuestra Facultad de Agronomía, está situada en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, y también es docente de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Chilecito, en la cual realizó distintas actividades, que también ha participado con actividades de gestión. Ha participado de diversos proyectos de investigación y transferencia sobre conservación de suelos y manejo de suelos, en varios de ellos como director. Agradecemos especialmente a Alberto y a la Cátedra de Conservación y Manejo de Suelos por estar nuevamente una vez más sumados a esta secuencia de Cafés de Ciencias, y en este contexto también que tiene que ver con un mes muy especial en relación a este tema. Está hecho esta charla en contribución al Día Mundial de la Desertificación y las Sequías, que fue celebrado el 17 de junio en este año en particular, pero todos los años se conmemora este Día Mundial para tomar conciencia sobre estos problemas que están directamente ligados a la conservación y manejo del suelo. Así que agradecerle a Alberto, y bueno, cuando quiera puede comenzar con su presentación. Bueno, muchas gracias Liliana, muchas gracias Pilar y buenas tardes a todos. Espero poder cumplir con las expectativas de cada uno de ustedes en un tema que es muy relevante en términos globales, muy importante conceptualmente para el futuro próximo de corto y mediano plazo. Y bueno, yo voy a tener un enfoque lógicamente haciendo epicentro en el suelo, sin dejar de considerar que el problema es un problema ambiental dentro de lo meteorológico, pero bueno, vamos a ver cuáles son las implicancias que tiene sobre el manejo del suelo y qué podemos proponer para mitigar un poco este efecto, ¿no? Dentro del marco conceptual general, yo creo que es necesario aclarar que la desertificación está muy asociada a la sequía, aunque no es solo la desertificación que está asociada a la sequía. Y es necesario diferenciar dos conceptos que FAO separa muy bien, que son desertización y desertificación. Y desertificación es el concepto preciso que tiene que ver con la actividad del hombre en su contribución por la alteración y degradación del ambiente, ¿no? Mientras que la desertización es un fenómeno natural, ya que a nivel geomorfológico las áreas desérticas tienen la posibilidad de ir pasando a lo largo del tiempo por fases de contracción y expansión. Entonces la desertización
desde el punto de vista del estudio de las áreas desérticas, es algo así como el estudio de la fase de expansión de los desiertos. Es decir, cuando se produce una fase climática que dura varios años de clima muy seco en un área desértica, es como que se generan las condiciones para que el desierto crezca en superficie, es decir, la expresión del área desértica toma una visión de mayor dimensión que la que tenía años atrás. Pero eso es la parte natural de la variabilidad espacial de los problemas ambientales, ¿no? Mientras que la desertificación es el problema que realmente preocupa porque es un problema de alteración funcional. Está de algún modo manejado por cuestiones climáticas limitantes, pero está seriamente agravado por un conjunto de acciones comunes, generales, frecuentes, de parte del hombre en su interés por lograr una producción agraria, sin tener en cuenta la fragilidad del ambiente que tiene que manejar. Entonces, la desertificación es como que es una expresión muy amplificada de una cuestión limitada en ese ambiente que termina dando como resultado una degradación compleja en donde no es solamente la erosión eólica lo que se produce, sino que empieza a haber áreas con erosión eólica, degradación física, erosión hídrica, sequías e inundaciones. Y en ese sentido, no deja de ser importante el tema de la desertificación para nuestro país, ya que la superficie continental de la República Argentina tiene más o menos 2/3 de su superficie expuesta a daños o a riesgo de daños por desertificación. Y uno con sorpresa ve que también la provincia de Buenos Aires, en la región sudoeste, una región sudoeste que es bastante más amplia que lo que uno pensaría sin leer ningún artículo, ¿no? Porque uno siempre asoció que la patita sur de Buenos Aires es la región patagónica de la provincia, ¿no? Que por lo tanto tiene un clima más marginal, con más restricciones y demás. Entonces, cuando uno dice la desertificación está ocurriendo también en parte de la provincia de Buenos Aires, piensa en esa zona, pero a mí me ha tocado tomar contacto con informes y trabajos sobre desertificación y realmente abarca una zona prácticamente al sur de Sierra de Ventaña, hacia el sudoeste. Toda esa zona está sufriendo efectos en distinto grado de la desertificación. O sea que es también un motivo de preocupación para la provincia esto, ¿no? El tema de desertificación está abordado de algún modo a nivel nacional, es un programa vigente vinculado a FAO, que por supuesto habría que dinamizar y potenciar, pero por lo menos tiene un monitoreo más o menos regular. Y en este proyecto intervienen institutos de CONICET, algunas universidades nacionales y estaciones experimentales de INTA, ambas con asentamiento en estas regiones, ¿no? La asociación a estos problemas de desertificación y sequía están. Por un lado, uno podría decir hay una base climática, una base ambiental limitante, pero están muy asociadas a lo que es la evolución del cambio climático global y alteraciones ambientales
vinculadas con el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero. Y en este listado de gases de efecto invernadero, la producción agraria no está ajena. Así, con el cambio climático global, lo que se observa como expresión más impactante es el riesgo de ocurrencia de eventos climáticos extremos, que en el listado podríamos decir retroceso de hielos polares y continentales. En nuestro país estamos viendo algunos ejemplos de ese tipo. Los glaciares están retrocediendo. Hace un par de años se quebró un iceberg, se quebró como iceberg una masa de hielo muy asociada a lo continental en la Antártida, y que de a poquito se va separando, pero es por ahí un iceberg de dimensiones que meten miedo, ¿no? Y todo esto se atribuye al cambio climático global. Algo que todavía no se ve, pero que va a ir ocurriendo, es el ascenso del nivel del mar, algunos decímetros en los próximos años o en las próximas décadas. Y después una dinámica de inundaciones y sequías que las venimos padeciendo, ¿no? Y digo inundaciones y sequías juntos porque tienen una asociación, tanto interpretadas como fenómeno natural como fenómeno agravado dentro de esta problemática de cambio climático global. Por un lado, todos estos procesos han ocurrido naturalmente a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Pero hoy, por efecto de todo el incremento de aporte de los gases de efecto invernadero, el cambio climático global está permitiendo que se observen inducciones y aceleramientos de los efectos de esa acción antrópica. Y en alguna medida son sorpresivos y descontrolados, que eso es lo que complica un poquito más la cosa, ¿no? Y ya entrando en el concepto de sequía, podríamos decir que por un lado es un evento natural que tiene que ver con cuestiones lógicas de variabilidad climática que ocurren habitualmente, basadas en desplazamiento de masas de aire de diferente humedad y temperatura, vinculado a corrientes marinas. Todo eso le da un comportamiento más o menos predecible, pero también más o menos aleatorio, ¿no? Por suerte, los métodos de predicción y los métodos de generación de pronósticos están mejorando por disponibilidad tecnológica y van a mejorar mucho más en los próximos años, porque bueno, la calidad y la especificidad de algunos satélites con algunos sensores que están orientados al seguimiento, al estudio de la humedad, del agua, de la salinidad, están contribuyendo a que esto vaya a mejorar rápidamente, ¿no? Y también tenemos que expresar que este evento de la sequía es un evento también que tiene una expresión debido al cambio climático global. Y estamos acostumbrados a hablar de cambio climático global y al ladito las tres letras de GEI, gases de efecto invernadero, ¿no? Y enseguida pensamos en la emisión de gases de origen industrial por el recambio o la reubicación de los combustibles fósiles por combustión incompleta hacia la atmósfera y demás.
sin apreciar la importancia relativa que tiene también la emisión de carbono y de vapor de agua, que son dos gases que tienen mucho que ver con la producción agraria. Entonces no podemos dejar de observar que somos parte del problema, así como también somos parte de las soluciones, ¿no? La emisión de carbono desde el punto de vista del manejo agrario tiene que ver con el cambio del tapiz vegetal, la deforestación, el reemplazo de pastizales naturales por áreas de cultivo y la disminución de la materia orgánica de los suelos en general, ¿no? Y el vapor de agua porque, bueno, hay una interesante y preocupante dinámica de cambio de recipiente del agua en el planeta, que va a ser parte de nuestro análisis. Y entonces ese incremento del vapor de agua, el vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero, pero también es uno de los elementos que deberíamos tratar de que vuelvan al grupo de factores que podemos manejar para estabilizar la producción de materia seca, ¿no? Y este incremento que produce el efecto del cambio climático global sobre un evento que es natural genera un aumento de frecuencia y un aumento de duración de las sequías. Y también un aumento de la superficie afectada. Así como si habláramos de las inundaciones, pasaría lo mismo. Hay mayor probabilidad de que las áreas bajas se inunden, o hay mayor volumen de agua trasladado a las áreas bajas y ocupan una mayor superficie, ¿no? Por eso digo que van juntas. En general estamos acostumbrados a que cuando hablamos de sequía estamos pensando en este tipo de imágenes, ¿no? Cultivos que no se logran con efectividad, que dan rendimientos magros, en donde vemos el suelo con una cobertura incompleta. Generalmente esos cultivos tienen la posibilidad de ser de rendimientos bajos también porque la maleza gana terreno en ese escenario. También estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes respecto de la sequía. Acá hay mucho para ver porque hay salinidad en un área baja que se sembró y uno no entiende por qué se sembró, si hubiera sido mejor dejarla como estaba, y como estaba era con agua, no con sales en superficie, y la turbidez del aire, que tiene que ver con un montón de material mineral en suspensión asociado a seguramente problemas de erosión eólica durante el desarrollo de una época de déficit de humedad, ¿no? Y si yo les digo, miren esta foto, la mayoría va a decir, no, esto es inundación y no está asociado. Sin embargo, esta foto fue tomada en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el área que yo les decía que está sufriendo desertificación. Y este va a ser parte de nuestro análisis, porque esta foto está muy vinculada a la desertificación y muy vinculada a la ocurrencia de sequías. Porque fíjense, nosotros bien podríamos decir que el abuelo o el bisabuelo del dueño actual de la tierra se equivocó al ubicar los molinos, ¿no? Porque ¿cómo va a poner adentro de una laguna dos molinos, no uno? Y este ejemplo yo lo he visto en muchas partes de la provincia, incluso en azul. Es decir, acá tenemos una vista en donde queda la evidencia de que indudablemente el paisaje está funcionando de otra forma respecto de cómo funcionaba hace algunas décadas. Entonces, donde antes había un bajo con buena humedad y con agua cerca de la superficie para generar
la provisión de agua para bebida, hoy es una laguna. ¿De dónde viene esa agua? Si le preguntamos a un productor que no hace demasiada reflexión, va a decir, no, el cambio climático global, está lloviendo de más y bueno, esa es la razón. Pero no, esta agua tenía que haber estado en todo el paisaje repartida. Entonces lo que está ocurriendo es que el paisaje no está funcionando con su efecto amortiguador como una esponja para poder distribuir toda esta humedad en forma adecuada para el funcionamiento del paisaje. Y el hombre está favoreciendo que llegue a las partes bajas. Esta foto se completa más a la izquierda con el corte de la ruta 3. Una ruta pavimentada, importante, la más importante de esa zona, así que imagínense la envergadura del problema de disfunción del paisaje. Y si pensamos que esto estaba cubierto con arbustos que se desmontaron y después se pensó improvisadamente que se podía llevar adelante un proyecto de agricultura extensiva, en pocos años este fue el resultado. Tentado por, bueno, los precios de mercado de algunos cultivos, y entonces irreflexivamente con la indiferencia también de los organismos que tendrían que estar tratando de evitar que esto pase y fomentando que pase otra cosa, ¿no? Porque yo creo que no es solamente, como siempre digo, que no es solamente el productor el responsable, sino que, bueno, el productor hace lo que a su criterio cree que puede hacer, pero tiene que haber mecanismos que autoricen, que fomenten lo que sí se puede hacer y que traten de evitar lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces esta problemática la podemos llegar a tener replicada en toda la región semiárida. Y en la zona húmeda seguro que la tenemos también. Nada más que, bueno, el problema por ahí es solo de sequías, no de desertificación en la región húmeda. Y esto es de algún modo el circuito que a raíz de la ejecución de planteos productivos empíricos, es un término que me gustó, que leí hace poco en un trabajo de un referente español, Ildefonso Plasentís, que es un científico ya de mucha experiencia, que ha sido consultor de Argentina, en particular de INTA y de algunas universidades, y él usa este término, ¿no? Es decir, el productor interpreta a su criterio que hay un planteo productivo adecuado, pero empírico porque no está basado en hechos tecnológicos y científicos comprobados. Entonces, se avanza y generaliza un planteo productivo que se cree adecuado y entonces empieza a haber un desarrollo de este circuito, ¿no? que es muy generalizado en toda la región de producción extensiva, pero que en ambientes frágiles toma mayor gravedad, ¿no? Disminución de materia orgánica, pérdida de estructura. Estas condiciones de disminución de materia orgánica y pérdida de estructura generan condiciones adecuadas para una alteración importante de la porosidad y la generalización de problemas de compactación o riesgo de compactación, ya sea superficial o subsuperficial. Y los problemas de compactación subsuperficiales, además, suelen ser residuales y no advertidos. Porque, bueno, el productor en general mira lo que está arriba y cuando piensa que le hace falta al suelo, piensa en el laboratorio de análisis para llevar la muestra a ver qué fertilizante echar. Entonces están como subestimados, ¿no? Pero esta
evolución es la que genera una alteración de las propiedades hidrológicas, tanto del suelo como del paisaje, porque si al suelo le damos distribución espacial y está funcionando mal en cada punto, terminamos haciendo que el paisaje funcione mal. Entonces, al alterar la porosidad, y si eso va asociado a problemas de compactación, como no ocurre la reagregación, que es parte del proceso de manejo del suelo, uno sabe que con las labores puede romper mecánicamente algún agregado, que la materia orgánica tiene una dinámica, pero en una rotación bien equilibrada, predice que tiene que haber un vector de reagregación del suelo. Eso no se da, entonces hay una pérdida neta de infiltración, percolación. Con la pérdida de materia orgánica hay una pérdida de retención hídrica. Ni hablar en el caso de que las texturas de los suelos sean arenosas, ¿no? La importancia de la materia orgánica tiene mayor trascendencia. Y entonces, bueno, esto hace que haya menor posibilidad de almacenamiento de agua útil en el perfil del suelo. Y la pérdida de percolación hace que la percolación profunda no tienda a reabastecer de agua al paisaje en profundidad. Y por otro lado, simultáneamente aumenta el escurrimiento y como que en general estos planteos productivos empíricos, con razón o sin razón, no tienen una rotación suficientemente diversificada, entonces termina habiendo baja cobertura, ya sea habitualmente o durante largo tiempo, lo que favorece la pérdida de agua por evaporación. No sé por qué me toca a mí admitir yo le doy que sí, hay gente que está ingresando. Alberto, sin querer ya le di acceso a la persona que estaba en sala de espera. Tienes que activar nuevamente tu micrófono. Ahí está. No, les decía que yo veo el cartelito de admitir que me aparece para que lo maneje yo y entonces le doy admisión, porque además me tapa la transparencia, ¿no? Bueno, y esta alteración de las propiedades hidrológicas es el punto nodal que hay que manejar en relación al manejo del agua del suelo y del paisaje, y que tiene que ver con la gravedad del efecto de las sequías. Entonces, bajo este aspecto, se empiezan a expresar en el paisaje, es decir, en la región, erosión que puede ser hídrica o eólica, o las dos, sequías, en las partes bajas inundaciones, y ascenso del nivel freático también. Y consecuentemente, en esas áreas bajas, salinización y alcalinización. Todo eso conjugado. Naturalmente también tenemos que ver la importancia del manejo del nivel freático, que en algunas zonas también cobra relevancia sobre épocas de sequía, porque un nivel freático cercano, sobre todo en áreas de suelos arenosos, acá en azul hay áreas donde se hace un aprovechamiento de los suelos de nivel freático, son los suelos que permiten la producción de materia seca durante el desarrollo de la sequía. Entonces los campos mixtos tienen la ventaja de poder aprovechar esos sectores con forraje verde mientras dura la sequía. Entonces es importante conocer el desarrollo del nivel freático y la calidad del agua freática a lo largo del paisaje, porque puede ser parte de las herramientas que uno puede disponer y utilizar, ¿no? Y entonces terminamos de cerrarlo con un proceso de degradación que termina siendo algo así como el círculo vicioso, que es consecuencia del uso de este planteo productivo empírico.
y que en realidad debería ser transformado por un planteo productivo ajustado, basado en la implementación de conceptos que estén debidamente ajustados para la zona. Y además hay que resaltar que todo lo que son tecnologías, estrategias, necesidades, no funcionan como recetas, sino que para cada paisaje en particular hay que razonar qué combinación de estrategias hay que implementar para poder estabilizar el problema que hay que resolver, ¿no? Entonces, a la hora de analizar las estrategias de manejo del suelo en relación a la sequía, hay que hacer un razonamiento espacial y un razonamiento temporal. El espacial es a distintos niveles de estudio, ¿no? Podríamos decir, muchas veces yo me preocupo por lo que puede pasar en un sitio, que puede ser la unidad de manejo, un sector de lote o un lote. Y en realidad el problema hay que abordarlo tratando de cubrir las distintas escalas espaciales, porque finalmente la sequía es un problema regional y más aún global. Entonces es muy difícil poderlo solucionar manejando un sector de un lote. Con un sector del lote uno puede manejar algunas variables, pero durante la sequía la humedad ambiente es la que gobierna la demanda de agua desde el suelo, que sinergiza el efecto del déficit hídrico sobre los cultivos, ¿no? Entonces hay que atacar todas las dimensiones espaciales. Y desde el punto de vista temporal hay que verlo como un problema dinámico. Porque, bueno, el desarrollo de una sequía no es para nada constante. Yo recuerdo la sequía más intensa que hubo en los últimos años fue la del año 95. Podía haber sido más dura si en vez de ocupar otoño, invierno y primavera hubiera ocupado la época estival, pero fue una larga sequía en donde cambiaban los niveles de humedad de la atmósfera, no era algo siempre seco, digamos, ¿no? Entonces hay que abordarla con una amplitud de razonamiento también de cierta variabilidad y establecer un criterio de pensamiento para la incorporación de estrategias con una visión dinámica, ¿no? Y lógicamente hay que tratar de ordenar y planificar el ambiente. Entonces, bueno, si yo digo, estoy padeciendo una sequía y tengo que manejar un cultivo que la está sufriendo intensamente, es muy poco lo que puedo hacer. Cuanto más tenga planificado y ordenado el funcionamiento del ambiente, más herramientas voy a tener disponibles para el corto y mediano plazo. O sea, cuanto más ordenado sea en la previsión del largo plazo, más herramientas van a estar disponibles para el manejo del corto y mediano plazo. Indudablemente lo primero que hay que privilegiar es la recuperación ambiental de las propiedades hidrológicas. Y digo recuperación ambiental porque, como les decía antes, no es solamente en el suelo que contiene a un cultivo que estamos haciendo lo que tengo que recuperar, sino que la recuperación es tanto más eficiente si yo logro cambiar el funcionamiento del paisaje en esa región a través de estrategias de recuperación. Y si se ponen a pensar cada uno en su zona, hay áreas que son marginales y que tienen una más alta fragilidad.
a mí me tocó ver, recuerdo ahora como ejemplo, en 30 de agosto, hace no muchos años, con un grupo de alumnos en la salida que hacemos durante el curso de grado, un campo que trataba de hacer agricultura por ambientes. Y entonces, como el modelo le marcaba 5 ambientes, en el ambiente más frágil, eliminaron una cobertura de pasto llorón que estabilizaba un médano e hicieron funcionar el modelo para que arriba del médano siembren maíz, que como era un ambiente marginal, lo que hacían era disminuir la densidad de siembra para tener las plantas más aisladas y todo el manejo del cultivo hacerlo en consecuencia. Bueno, se transformó en un médano nuevamente volador, desconociendo lo que el abuelo del dueño actual había hecho a la hora de fijar el médano con pasto llorón. Entonces hay que devolverle protección a esas áreas frágiles, ya sea con el reempastado, con la reforestación, si es que el origen era un bosqueo, con la forestación. Eso parece que fuera lucro cesante, pero en realidad esa estabilización también ejerce un efecto de recomposición del ambiente, y a mí me ha tocado ver también áreas marginales estabilizadas que terminaban aceptando a un rodeo de animales en forma muy estable debido al empastado y a la forestación sin riesgos de degradación. O sea que devolverle elasticidad y capacidad de amortiguación a esas áreas frágiles es vital. Y después hay que darnos con la superficie que es potencialmente apta para el uso agrario y comenzar con el ordenamiento y la planificación de qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Pero en ningún modo tengo que decir en el paisaje, todo esto es para uso agrario, porque a veces no lo es. Y tenemos que discriminar esas tierras muy frágiles como para dejarlas separadas del uso de agricultura y ganadería extensiva, pero rentable, ¿no? Y entonces surgen la enunciación de algunas necesidades para recomponer esas propiedades hidrológicas, tanto del paisaje como de los suelos, ¿no? Que es incrementar la infiltración, disminuir los escurrimientos, estas dos cosas son complementarias, disminuir la evaporación, regular la evapotranspiración. ¿Por qué digo regular? Porque bueno, cuando uno piensa en el uso productivo de las tierras, lo que busca es la evapotranspiración, pero buscamos la evapotranspiración de los cultivos, no de los cultivos y las malezas. Entonces, esa evapotranspiración también tiene que estar ordenada de la mano de una rotación bien planificada. Hay que incrementar la percolación, y no solo la percolación del agua que infiltra para almacenar agua en el perfil, sino la percolación profunda, ¿no? Ese incremento de la percolación nos va a permitir favorecer la retención hídrica y el almacenamiento de agua útil, pero tenemos que permitir que el agua libre pueda migrar más en profundidad para reabastecer al resto del paisaje, porque durante el desarrollo de una sequía, lo que hay es una demanda prácticamente constante y nos parece hasta eterna de vapor de agua que proviene de cada centímetro cuadrado del suelo y que en cada minuto estamos lamentando la pérdida de agua. Entonces, cuanto mejor distribuida esté el agua en el paisaje y mayor sea la cantidad de agua que está distribuida en el paisaje, mejor comportamiento va a tener la zona frente a la sequía. Eso marca lo limitado que es la acción individual de querer manejar una sequía adentro de un lote o adentro de un sector de un lote, ¿no? Una vez definidas las necesidades, podemos decir, bueno, ¿qué estrategias
proponemos para cubrir esas necesidades. Y acá, bueno, algunas tienen alguna posibilidad de aplicación temporal diversa y otras son solo de largo plazo, ¿no? Tenemos que recuperar la cobertura superficial porque eso nos da protección al suelo y protección a la evaporación. Y en la protección al suelo empezamos a generar condiciones microbianas, sobre todo, y de la mesofauna, para que se encarguen de la recuperación de la materia orgánica y consecuentemente de la estructura y consecuentemente de la porosidad. La recuperación de la materia orgánica también la logramos no solo con cobertura, sino con reaportes que tenemos que respetar de los cultivos que vamos haciendo. Pero eso es altamente probable, así como fue altamente probable la pérdida indiscriminada de materia orgánica, en 2, 3, 4 años se puede recuperar parte de esa materia orgánica y en equilibrio con las condiciones ambientales se llega a incrementar la materia orgánica hasta que llega un punto que se estabiliza en términos lógicos, limitados por las condiciones ambientales, pero favorables, ¿no? Para eso hay que implementar rotaciones diversificadas. No le podemos dar valor solamente al cultivo más rentable, porque todos los cultivos tienen una razón de ser a lo largo de una rotación. Entonces, si pensamos en la soja, porque es el cultivo más rentable, y no miramos lo que el monocultivo de soja produce en el suelo, es como que estamos mirando con un solo ojo parte de la realidad. Entonces, conviene hacer buenos cultivos de soja, entreverados con cultivos diversos, sobre todo combinados con gramíneas, para sostener esos rendimientos altos del cultivo más rentable y no perder dinero y eventualmente ganar un poco menos, pero dándole estabilidad al sistema, haciendo combinación con los cultivos adecuados para cada zona. Pero de ningún modo el cuasi monocultivo de soja dio buenos resultados y es parte de las causas de los problemas que hoy tenemos, ¿no? La soja como cultivo es neutro si está combinado adecuadamente en una rotación. Yo creo que hay que hacer soja y hay que hacer mucha soja, pero hay que hacerla adecuadamente combinada con cultivos que den aportes diversificados para lograr estos objetivos iniciales, que es de mantener una cobertura superficial alta y recomponer y estabilizar un nivel de materia orgánica perdido. Implícitamente uno puede pensar que estamos hablando que detrás de esto está la siembra directa, pero no, la siembra directa no es el único modo de manejar el suelo, es uno más. Por ahí es el que más a mano tenemos, pero hay planteos actuales que tienen que ver con agroecología que van detrás de esos objetivos también, ¿no? El ordenamiento en la conducción de cultivos y el diseño de una estructura de cultivos, estos dos temas son importantes porque tienen que ver con la cobertura mientras yo estoy haciendo un cultivo, pero también tienen que ver con la calidad del ambiente que yo puedo disponer para poder tener una estructura de cultivo adecuada. Pensemos, hoy hay pronósticos más o menos certeros que predicen que el próximo cultivo de maíz se puede ver expuesto a una sequía regional. Entonces, tengo que adecuar la estructura del cultivo para esa cuestión, que es probabilística, pero que a nivel de empresa tiene que producir el menor daño. Entonces, no tiene sentido que yo diga, bueno, voy a hacer cultivo de maíz y voy a usar la estructura de cultivo que uso habitualmente.
Eso sería algo que marca una rigidez y que no da respuesta al pronóstico que yo me encargo de leer, de buscar y de conseguir para poder tener una idea de qué es lo que va a pasar. Bueno, y hay que hacer un ordenamiento integral en el control de malezas, tanto a favor del cultivo como a favor de los costos y de la mano de las rotaciones diversificadas. Uno de los problemas que tiene la baja diversidad de las rotaciones es el acomodamiento de poblaciones de malezas que se hacen recurrentes y cada vez más graves. Entonces la diversidad de la rotación contribuye también como una herramienta más a un control integral de las malezas. También el ordenamiento del manejo de la fertilidad, y hago hincapié en la fertilización porque me ha tocado ver que frente a situaciones de estrés hídrico dentro del desarrollo de sequías, el productor estaba preocupado por cuándo fertilizar con nitrógeno. Y en realidad el nitrógeno aplicado en forma irreflexiva es uno de los enemigos del cultivo frente a la sequía, porque es precursor de hojas de tejido vegetativo que terminan forzando al cultivo a actuar exactamente en contra de cómo tiene que desarrollarse durante el desarrollo de la sequía. Y hay otras estrategias, como por ejemplo una fertilización asegurada en el momento de la siembra con fósforo. Más que hablar de fertilización, yo diría, bueno, diagnostiquemos cómo es la disponibilidad de fósforo para ese próximo cultivo, para asegurarnos de que tenga una buena disponibilidad y si no la tiene, tratar de actuar en forma preventiva fertilizándolo, porque el fósforo aplicado a la siembra favorece el crecimiento y desarrollo de los tejidos meristemáticos. Entonces, al estado de semilla, lo que se logra es mayor probabilidad de un sistema radical vigoroso que se encargue de abastecer la poca captación de agua. Entonces, los cultivos que tienen un sistema radical vigoroso desde el inicio tienen mejor comportamiento frente al desarrollo de la sequía. Entonces, ahí hay como un razonamiento diferencial entre la fertilidad nitrogenada y la fertilidad fosforada respecto de esa presunción de ocurrencia de sequía, ¿no? Y hay dos cuestiones que tienen que ver con el manejo de cada lote, pero fundamentalmente con el paisaje. El ordenamiento sistematizado del terreno, que tiene que ver con aplicar la tecnología de distribución de los cultivos de la forma que corresponda en cada región de acuerdo a los factores limitantes, ¿no? Y podríamos dar dos ejemplos. Si el riesgo es de erosión eólica, hay que tener un direccionamiento de la implantación de los cultivos, y si es erosión hídrica hay que tener otra. Más o menos apunta a eso. Y también hay que pensar en la planificación de reservorios de agua, que también pueden ser vistos como lucro cesante, pero actúan como reservas potencialmente diversificadas de agua. A mí me ha tocado ver reservorios de agua en sectores frágiles del paisaje o sectores de no mucho acceso del paisaje que funcionan, por un lado, como reservorio de espejo de agua, pero por otro lado también son una alternativa para proveer de agua de bebida, por ejemplo, en épocas de escasez, o a veces también para poder hacer uso para agua, para riego. O sea que la planificación de la presencia de reservorios de agua es algo muy importante. Y en áreas húmedas como la zona de azul, en las áreas serranas, por ejemplo, tiene múltiples
objetivos. Además de ser una zona que abastece la demanda de la atmósfera cuando la atmósfera demanda por sequía, también es un mecanismo de regulación de la distribución del agua en el paisaje, tratando de retardar o impedir que esa agua llegue a las áreas bajas generando inundación. Y también tiene un efecto de regulación de la circulación del agua en las cuencas. O sea que los reservorios de agua, que están muy dejados de lado, tienen múltiples utilidades que le darían armonía a los planteos económicos productivos, ¿no? Y en cuanto a las acciones, bueno, uno podría decir, bueno, a cada lote, a cada establecimiento, pero acá es donde digo que el productor no puede estar solo en esto. Y el Estado en sus distintos niveles tiene que ser coprotagonista de estas acciones. Y a todos nos conviene que el paisaje funcione bien. Entonces, tiene que haber acciones por parte del Estado que tiendan a difundir y promover y fomentar la implementación de los planteos productivos que correspondan, basados en una base conservacionista comprobada y comprobable, es decir, tiene que haber indicadores que permitan que el productor observe que eso está funcionando adecuadamente, ¿no? A la vez que también como organismo de gobierno desestimular y restringir el uso de planteos productivos que se puede comprobar que representan un riesgo ambiental. Para esto hay que establecer estrategias de monitoreo sobre indicadores que sean sensibles a lo que queremos utilizar para controlar el funcionamiento del ambiente sobre esa superficie o ese ambiente involucrado. Y acá viene lo más importante, ¿no? El Estado policía, el Estado promotor, el Estado perseguidor o el Estado inductor de buena tecnología. Hay que trabajar en forma armónica con la sociedad involucrada, es decir, con los grupos de productores, con los grupos de profesionales involucrados, para consensuar las herramientas de fomento y las herramientas de restricción, para devolverle a cada sitio que conforma el paisaje el funcionamiento adecuado. Esto tiene que estar armónicamente combinado, ¿no? Y de algún modo Uruguay lo está haciendo, con poca complicación, con un grado de generalización que se podría mejorar, pero bueno, para los problemas de degradación que ellos tienen, están implementando políticas de regulación de lo que se quiere fomentar que se haga y lo que se quiere restringir para que no se haga, ¿no? Ellos tienen el problema fundamental vinculado a la pérdida de suelo por erosión hídrica, ¿no? Nosotros tenemos una mayor complejidad de problemas potenciales. Y bueno, algunos resultados asociados que yo puedo mostrar desde nuestros trabajos, ¿no? Después de 5 años, un esquema de labranzas con suelo desnudo ha tenido esta presencia de carbono orgánico y en 5 años, en este caso es un planteo de siembra directa, pero podría ser cualquier sistema conservacionista razonablemente implementado, permite incrementar los niveles de materia orgánica. Y acá ponemos como referencia un sector que llamamos clausura, que es lo que podría ser el 100% de cada parámetro que medimos, ¿no?
Y bueno, vemos que en superficie la clausura supera a la cantidad de materia orgánica que se puede hacer en el lote agrícola, pero hay un importante aporte del reenraizamiento de los cultivos. Al hacer en una clausura que no se hace nada, bueno, las especies perennes renuevan sus raíces a un nivel vegetativo débil. En cambio, en un agroecosistema, nosotros cambiamos de cultivo y entonces el aporte por raíces se realiza como consecuencia de cada cultivo. Entonces, si hacemos entre 1 y 2 cultivos por año, estamos teniendo aportes de restos orgánicos a nivel subsuperficial que terminan incrementando la materia orgánica incluso por encima de lo natural. O sea que este es un plus que debemos poder aprovechar. El incremento de la materia orgánica favorece la estructura, y acá muestro un parámetro que es muy elocuente, que es la estabilidad estructural, es decir, yo regenero la estructura y la materia orgánica genera agregados más estables. Entonces, podríamos decir, la clausura, que es donde no se hace nada, es el 100%, y los planteos conservacionistas se acercan bastante, y un planteo agrícola empírico la reduce esa estabilidad. O sea que yo puedo duplicar el comportamiento de la calidad de la estructura y gradualmente ir acercándome a este 100% en la medida de lo posible. Tal vez no llegue nunca a igualarlo, pero me voy a ir alejando de esto, que es lo que genera degradación. Y acá hay algo muy importante. Fíjense la vinculación que hay entre la materia orgánica, el carbono orgánico, con el contenido hídrico. Esto es contenido hídrico actual. Si yo lo llevara al valor de capacidad de campo, el costo del gráfico sería muy alto porque habría que determinar la constante hídrica para cada uno de los puntos de muestreo. Por eso es contenido hídrico actual, es decir, en un día hicimos un muestreo, un día con post lluvia, en donde sabíamos que los perfiles estaban con bastante humedad. Y entonces con esos datos hicimos la regresión entre el contenido de carbono orgánico y el contenido hídrico, la cantidad de agua que había en ese momento. Y fíjense que hay un valor en donde se llegó a 50 y pico por ciento de gramos de agua cada 50 y pico de gramos de agua por cada 100 gramos de suelo seco. O sea que a esto podemos llegar fácilmente en un suelo franco. En los suelos arenosos no llegaríamos a tanto. Y hay varios valores con más de 40 y muchos valores con más de 35. Y en cambio hay valores que seguramente tienen que ver con ese sistema de degradación que tienen valores de 30 o menos. Entonces, tenemos entre 5 y más de 20 gramos de agua por cada 100 gramos de suelo que tenemos como plus para capturar durante la época de aporte para que el cultivo consuma o para que el paisaje se defienda en el momento del déficit. Y esta es otra cuestión importante, ¿no? Si yo tengo el suelo más o menos degradado, hay mucho aporte por escurrimiento y poca infiltración. En los planteos en donde yo trato de consolidar estrategias de cobertura y recuperación de la materia orgánica y la estructura, potencio mucho la infiltración. Es decir, sigo aquello que decía Florentino Meguino en el siglo XIX, ¿no? Tratar de captar el agua en el lugar donde cae. Y fíjense, para ese planteo prácticamente no hay escurrimiento. Esto es una medición hecha con simulador de lluvia durante 1 hora con una intensidad de 60 milímetros hora. Entonces, para lluvias muy intensas esto podría no cumplirse, pero en épocas de sequía haber logrado esta tendencia en el comportamiento
me permite tener un perfil y un paisaje mucho más cargado de humedad y evitar que esa agua se vaya a las partes bajas, que cumplen un rol negativo o son inútiles para el manejo agrario, ¿no? Y algunos rendimientos, bueno, el maíz en nuestra zona está muy expuesto al déficit hídrico, sea sequía desde el punto de vista climático o no, está expuesto al déficit hídrico estival. Y para este año fue un año de sequía, y entonces fíjense que simplemente con aplicar una tecnología conservacionista se logró un 30% más de rendimiento. Con menores costos, porque no había tanto laboreo, se obtuvo un 30% más de grano. Tenemos algún ejemplo de trigo, que para un año donde también hubo un poco de déficit, el manejo conservacionista favoreció el rendimiento en grano, pero fíjense que también hay un aporte muy interesante de rastrojo, que termina siendo un aporte a la cobertura o un aporte a la restitución de materia orgánica, o ambos, ¿no? Pero en cambio, bueno, a veces tenemos años que cuando la humedad no es limitante, tal vez tengamos un funcionamiento contrario al deseado o al esperado, pero dentro de la magnitud de rendimientos adecuados para uno y otro sistema, ¿no? Con esto quiero significar que, bueno, son estrategias comunes, estrategias habituales, labores habituales que podemos disponer, y que por ahí lo singular de esto es que tiene que ser armónico. No podemos actuar simplemente a nivel coyuntural en el corto plazo. Pero también hay que no dejar de ver que la economía demanda al productor el corto plazo. Es muy difícil, la mayoría de las veces, tener un horizonte de planificación, y eso es un factor limitante muy grave para la implementación de tecnología que tienda a hacer funcionar el ambiente en forma amortiguadora de estos desbalances. Por lo tanto, en la medida que no podamos tener una economía ordenada y previsible, tampoco vamos a poder implementar y armonizar tecnologías que puedan disminuir la exposición que tenemos a estos eventos climáticos extremos, ¿no? Como son las inundaciones y las sequías. Bueno, esto es en general lo que tenía para comentarles. Sé que es una presentación un poco general, pero que si se complementa con planteos individuales que puedan hacer, podemos dar respuesta a inquietudes o consultas que tengan ustedes, ¿no? Creo que el recorrido conceptual fue general, pero amplio, y que da pie a que pueda haber algunas preguntas que busquen alguna aclaración un poquito más profunda. De mi parte, nada más. Muchas gracias. Quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, Alberto. Entonces, como él dijo, si alguno de los participantes quiere hacer alguna consulta, que vaya directamente abriendo su micrófono y puede hacerla. Hola. También. Escucho muy bajo.
Alguien pidió la palabra, pero casi no lo escuché. Ahí está escribiendo en el chat Lucas Raineri. Está... Sí, Lucas, se te escuchaba muy bajito. Si querés, Lucas, escribí por el chat y Pilar te lee la pregunta en voz alta como para... Ahí está escribiendo. Perfecto. Sí, acá estoy leyendo la pregunta. ¿Qué opino sobre la rotación trigo-trigo? Y bueno, en algunos aspectos... Oh, ¿qué hice? Acá está. En algunos aspectos es un monocultivo, o sea que tiene cosas negativas que le juegan en contra aún al trigo. Acá en Azul es absolutamente peligroso hacer trigo sobre trigo. La única posibilidad es haciendo trigo en convencional para descomponer todo el rastrojo y eliminar todo riesgo de transmisión de enfermedades y plagas para el cultivo siguiente, ¿no? Con lo cual, entre un trigo y el otro, tengo el suelo desnudo durante el otoño. Si lo aplicamos a otras zonas, bueno, si vamos al sudoeste, en donde muchas otras cosas no se pueden hacer, y bueno, ahí hay que mirar con un poquito más de bondad, ¿no? Y no ser tan despiadados con la crítica. Pero de todos modos, bueno, no es lo aconsejable hacer trigo sobre trigo, ¿no? Reconozco que hay zonas como el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y seguramente algunas zonas de La Pampa donde hay pocas opciones, ¿no? Pero siempre es un riesgo repetir un cultivo, por más que es un cultivo que deja una buena cobertura, ¿no? No sé, Lucas, a qué apuntás conceptualmente con tu pregunta, ¿no? Alberto, ¿ahí se me escucha mejor? Sí. Sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, Alberto, mira, yo estoy acá en la zona de Guatraché, de La Pampa, es una zona bastante marginal, y lo que estamos haciendo es trigo sobre trigo, muchos lotes. Los que podemos los rotamos con maíz o los rotamos con avena para pastoreo o para semilla o cebada. Pero bueno, el tema de las enfermedades, ¿verdad? El problema que hay, pero no, como que pareciera que no nos queda otra. Y me mato pensando a ver cómo se puede rotar, qué se puede mejorar, pero se puede hacer un cultivo al año. Y nada, andaba averiguando eso, qué otros manejos o opciones había para poder ir rotando o otras cosas para hacer sobre el manejo vegetativo. Ahora había surgido de hacer los trigos largos, perdón, los trigos cortos, hacerlos largos para que con menos cobertura tener más cobertura, por ejemplo. Era para saber si había otro tipo de manejo estilo S o algo nuevo que se esté usando. Bueno, ¿qué textura tenés de los suelos? Y franco-arenosa en la mayoría. Algo más de arcilla, o sea, no mandamos a analizar, pero bueno, al testeo a campo es o franco-arenosa o algo de limo también, un poquito arcilloso a veces en las lomas. Claro. Sí, yo creo que hay que tratar de tender a la máxima capacidad de rotación posible, ¿no? Porque desde el punto de vista del suelo, repetir trigo sobre trigo no es lo que más va a ser perjudicial, porque el trigo, y más los trigos largos, dejan un rastrojo voluminoso y dejan una buena cobertura luego de cosechado, pero al segundo y tercer trigo no le va a hacer bien que se vaya repitiendo, ¿no? Entonces,
es bueno pensar en otras gramíneas de invierno y eventualmente en maíz y si es posible sorgo, eventualmente algún girasol también podría ser, que si bien es peligroso por el lado de la baja cobertura, combinado con rastrojo de trigo, suele ser un cultivo más o menos rentable y que todavía deja la cobertura del trigo anterior, ¿no? Combinado también con un planteo ganadero, que puede darle estabilidad, ¿no? El problema de los planteos ganaderos también es que en la medida que uno tenga una expectativa de uso intensivo del recurso forrajero, toda esa etapa de pastura termina no generando el efecto que uno deseaba por el sobrepastoreo o la alta intensidad de uso que se le da a la pastura. Pero el monocultivo no es lo que te va a sostener la producción en el mediano plazo, ¿no? Claro, sí, lo entiendo. Estaba buscando alguna alternativa, a ver qué se escuchaba por ahí también. De todos modos, bueno, yo creo que para lo que es la zona de La Pampa, ahí hay un referente que es un monstruo, que es Alberto Quiroga, que es técnico de INTA y docente de la Universidad Nacional de La Pampa, que no hay ensayo que no haya hecho sobre las cosas que hacen falta, y creo que puede ser un referente a tener en cuenta para responder este tipo de inquietudes en lo específico para los problemas de la zona de Guatraché, ¿no? Porque bueno, él ha hecho ensayos, incluso ha trabajado mucho en aprovechamiento de suelos con freática cercana, como técnicas de manejo para defenderse o mitigar el efecto de la sequía y mitigar el efecto de la pérdida de rentabilidad de los cultivos frente a la sequía, ¿no? Porque lo más grave es eso, que el productor queda totalmente dado vuelta como consecuencia de la sequía y le cuesta a él recuperarse, además de haber perdido el cultivo, ¿no? Claro, sí. Sí, es lo que pasa acá. Un año el trigo te rinde 3.000 kilos y otro año te rinde 900. Depende cómo venga. Pero Claro. bueno, nada, muchas gracias, Alberto. Después, bueno, otra cuestión que yo no abordé es todo el camino genético que está habiendo respecto del avance sobre los diferentes cultivos en relación a la resistencia a la sequía. Esto tiene un buen objetivo disparador de la tecnología, pero termina siendo un arma de doble filo, ¿no? Porque de la mano de la resistencia a la sequía de esos cultivos se puede llegar también al desarrollo de un modelo de producción empírico que, sobreabusando de ese cultivo, termina haciéndose un planteo productivo que termina degradando el suelo, ¿no? Entonces, cada herramienta tiene que estar complementada armónicamente por lo que cada región permita en relación a su estabilidad o su fragilidad, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí. Perfecto. La zona esa que está hablando este joven, tendríamos que ver un poco qué régimen climático tiene, que generalmente es bajo, y también el tipo de suelo, o sea, el medio ambiente que él tiene, si tiene problemas de cosca o no. Y en base, yo creo, a funciones de eso, y a mí me pareció muy bueno tu consejo de que lo viera a Beto Quiroga, que realmente tiene mucha experiencia, ha trabajado muchísimo ahí en la zona. Referido a de lo que yo he aprendido un poco de Beto, tenemos que ver
en la zona, de acuerdo al medio ambiente en el cual nos estamos desarrollando, qué estrategias usar. En principio uno pensaría que para esa zona tiene que usar estrategias un poco más conservadoras, digamos, pensando en cultivos que puedan funcionar también como el trigo. Me parece muy bien lo del girasol, el sorgo. Por ahí el maíz puede llegar a estar, habría que ver un poco, como decías vos hace un rato, el tema de los estudios meteorológicos que te empiezan a dar con algún grado más de certezas cómo van a ser las cosas. Y bueno, y uno podría hacer planteos, por ejemplo, de maíz con baja densidad de planta. Bueno, por ahora no se me ocurre comentarle otra cosa, pero uno tiene que pensar hacer tecnologías que sean económicamente rentables y bueno, si uno supongamos que quiera hacer maíz, tendrá que plantearse, decir, bueno, yo puedo producir 5.000 kilos o 4.000, usar los insumos, no los que hacen al control de maleza, pero sí a los que hacen a fertilización y a densidad de planta, de acorde a más o menos a la lluvia que uno puede tener y con esa cantidad de planta. Yo creo que es un tema a manejar mucho en el tema de los cultivos de siembra. Sí, Gracias. Ricardo, coincido con lo que vos decís, sobre todo, bueno, que en cada ambiente hay que tratar de armarse de todas las herramientas potenciales y de todos los datos de que se disponga para poder hacer un manejo tecnológicamente adecuado y, como dijiste vos, ¿no? Desde el punto de vista económico, que sea factible, porque esto va siempre de la mano del manejo de los costos, ¿no? Estamos muy condicionados por el costo real del uso de insumos y tecnología que hay que afrontarlo 100% con el bolsillo, ¿no? Claro. Perdón. A Ricardo, muchas gracias, Sí. Ricardo, por el consejo. Estamos, este año se van a empezar a hacer variables. Se estaba sembrando 25.000 plantas más o menos de maíz, esperando 4.000 y pico de kilos, fue lo que ahora. ¿Se escucha o no? No, un poquito más alto, no escuché. Estaba diciendo que iban a hacer siembra variable. Hasta ahí escuché, después no sé qué más. Claro, se venía haciendo siembra fija con 25.000 plantas, como decía usted, con baja densidad, y ahora se plantean más o menos hacer unas 15.000 plantas, 20 y 25 en la zona de baja, media y alta. Pero sí, qué sé yo, acá es muy diferente por ahí en cuanto al clima que preguntaba. En las lluvias, la media son 600 milímetros, la mínima 400 y la máxima 800 y algo. Pero alcanza para hacer el cultivo de maíz nada más. Entonces lo que nos pasa es que ponerle ahora los lotes que salieron de maíz que se picaron, el maíz picado, más el maíz ciclo corto y el maíz cosechado húmedo van a trigo. Claro, vos sabés que ahí Pero el lote pensando. que se va a esperar mucho menos de trigo. Perdóname, pensando en lo que vos estabas diciendo recién, yo creo que los cultivos uno tiene que pensar en la cantidad de lluvias que tiene anual. Y hay veces hay zonas que nos permiten hacer doble cultivo. A mí se me ocurre que en esa zona doble cultivo no pueden pensar. Por supuesto, y me parece muy bien lo que vos decías de bajar la cantidad de planta, porque en cierta forma, así si hablas de maíz, la espiga compensa un poco, porque no es lo mismo tener 50.000 espigas de 50 gramos que tener 30.000 de 150. Bueno, yo creo que eso es muy bueno, inclusive yendo para un poco así en general de lo que decía Alberto.
a mí me parece importante el tema de producir un bien que no se compra, que es el carbono. Y eso no tiene duda que eso hay que hacerlo con rotación de cultivo y usar cultivos de carbono 4, como el maíz o el trigo. Y bueno, después a eso irle agregando otras tecnologías, por ejemplo, como lo dijo él en un momento, me pareció muy bueno, el tema de la fertilización fosforada para lograr un mejor desarrollo de raíces. Y acá viene una pregunta para Alberto. Si en algún momento ellos han usado micorrizas para mejorar la infiltración de las raíces o la extracción de agua. En lo personal no, pero en la cátedra de microbiología eso es una línea de trabajo bastante avanzada a nivel experimental. Y bueno, ahora no recuerdo el apellido, pero dentro del grupo de investigadores cercanos al INTA, yo conocí una persona que realiza estudios de fertilización biológica en La Pampa y que estaba vinculado a INTA, no recuerdo si era de INTA, pero bueno, se te suma a la lista de probables consultas que podés hacer en la Universidad de La Pampa, ¿no? Y bueno, ese es un campo que a mí se me escapa en lo temático, pero que no le dejo de reconocer una gran utilidad potencial cercana a lo que es la aplicación ya, ¿no? Porque lo que yo conozco de los trabajos de microbiología es como que tienen resultados muy avanzados para poder aplicarlos a los cultivos. Y el mercado ya también está ofreciendo. Y hace muchos años inoculantes con micorriza y algunos, y también pseudomonas, y tenían, ¿cómo se llama este otro? Pseudomonas y otros gérmenes más. Azospirillum es el otro que... Nosotros la semana que viene vamos a tratar de inocular y hacer un ensayo de Azospirillum y Pseudomonas, pero esperando mejorar, como decían ustedes, las raíces, pero yo lo que esperaba más que nada era para ver si se reflejaba un poco en Sí, yo lo que quiero, también otra cosa que me gustó mucho de lo que dijo Alberto, es el tema del paisaje de aguas, la topografía del suelo. Y es muy cierto eso de que uno en la loma llueve 50, pero en realidad, como eso se escurre porque no infiltra, hace cuenta que llovió 20. Entonces, eso de lograr infiltrar la mayor cantidad de agua posible en el lugar donde se produce, y después también el otro tema de usar los cultivos, que el rastrojo quede en superficie, y a partir de ahí evitar yo creo que es muy importante ese tema, evitar la evaporación, ¿no? Sí, sobre todo a mí me ha tocado ver durante el desarrollo de las sequías de acá de Azul, digo, ¿no? Que no son por ahí marco de referencia para zonas de sequías frecuentes e intensas, pero hay un importante volumen de agua de condensación durante las noches o durante los días nublados que se desarrollan durante esa sequía y que creo que pueden significar días en donde por lo menos no hubo pérdida neta. ¿No? No me animo a decir que hubo recuperación de un poco de agua, pero no hubo pérdidas netas durante esos días. Entonces, la sequía tiene algunos días de eso, y si el suelo está cubierto y no hay un desarrollo desmedido de malezas, es decir, si empezamos a lograr la armonía de esas herramientas que tenemos que manejar en la producción, es como que nos protegemos un poco más de la pérdida de agua, ¿no? A la espera de las lluvias, ¿no?
Ahora, lo que vos decías, Ricardo, acá en la zona de Azul, hay productores que dejan ir el agua sin observar que la están dejando ir, porque creen que es agua en exceso, porque está lloviendo de más. Y después la solución al déficit hídrico la encuentran no en el reaprovisionamiento de agua en el paisaje, sino en la incorporación de una tecnología sumamente cara que es el riego complementario. Claro, claro, claro. Entonces es como que siguen alimentando la ecuación de pérdida de materia orgánica, pérdida de retención, y se conforman con un planteo sumamente caro que es la incorporación de agua en forma artificial, ¿no? Sí, yo lo que coincido mucho con lo que vos decís. Yo veo que el tema del cambio climático es un tema importante, fundamental, que nos está generando un desorden climático fuerte, que nos lleva de tener fuertes lluvias y periodos de lluvia muy importantes, con inundaciones, a periodos prácticamente de sequía. Yo sí, nosotros, bueno, yo te comento dónde estoy. Estoy acá en la zona de Bolívar. Ah, sí, sí, conozco. Bueno, nosotros hemos pasado muchos periodos muy largos de inundación acá. La primera inundación que tuvimos fue, también vino todo de afuera, la zona de Coronel Suárez, la del año 80, que bueno, nos tapó casi medio partido, pero bueno, duró un año y se fue. Y después empezamos con problemas en el 85 casi hasta el 2000, teniendo solamente algunos años buenos como el 90, 91 y el 96. Cuando vos decías hoy de la sequía del 95 me hizo acordar, digo, bueno, claro, habrá habido un poco de sequía, como nosotros teníamos un poco de exceso de agua, no sufrimos la sequía. Pero yendo hacia atrás, yo pensaba que, y ese es un tema que me viene dando vuelta a la cabeza, si uno se pone a ver los ciclos húmedos y los ciclos secos, o sea, si uno ve hacia 1890 hasta 1920, hubo un ciclo húmedo muy fuerte, que, bueno, por supuesto yo no lo vi, pero comentarios que, por ejemplo, acá en Bolívar, andaban en bote en lo que hoy es la plaza del centro frente a la municipalidad. Después viene el ciclo normal, del 20 para adelante hasta cerca del 50, y entra en el periodo muy seco del 50 hasta cerca del 60. Y después a partir del 70 empezamos otra vez con el ciclo húmedo hasta hasta ahora, ¿no? Bueno, tuvimos un periodo bastante bueno del 2000 al 2012, 2010. O sea, yo veo los ciclos esos que se van dando. Ahora, pareciera que tal vez hacia adelante tendríamos algún ciclo, entraríamos en un ciclo normal a seco. No sé qué opinar. Sí, no sé para cada zona específicamente, pero ahí en la zona de Bolívar y de Bolívar hacia el oeste, todos los suelos arenosos tienen un amortiguador muy chico en relación al agua, ¿no? Por un lado, la capacidad de retención baja de las arenas. Correcto. Por otro lado, es difícil sostener niveles altos de materia orgánica que se pierden con facilidad. A mí me ha tocado ver en un campo entre Bolívar y Carlos Casares una Pludol que en una clausura tenía 4,5% de materia orgánica, que es una barbaridad para esos suelos en el horizonte superficial. Y después el otro problema es que como la estructura es débil, son suelos que sufren con mucha facilidad la compactación. Y cuando la compactación es subsuperficial, o se afecta la circulación de agua en profundidad, o el cultivo tiene dificultades para el enraizamiento, y ante pequeños déficits hídricos, el cultivo sufre como expresión la sequía.
Entonces, ya sea que el agua puede entrar o no, lo que no puede lograr el cultivo es un buen enraizamiento en profundidad debido a la compactación. Y entonces ahí se producen muchas veces expresiones de sequía que son desproporcionadas para la intensidad de la sequía. Y los suelos arenosos están muy expuestos, ¿no? Y sobre todo los suelos arenosos ubicados como los de Bolívar, que todavía están en una zona de cierta humedad. Entonces el productor mira de arriba, saca la muestra y lleva al laboratorio para ver nitrógeno y fósforo, pero no advierte si el suelo está compactado, ¿no? Correcto. Sí, aparte que a nosotros en Bolívar se nos da a partir de que los alambres se hicieron geométricamente y no como irían las partes más altas por un lado y las más bajas por otro, o sea, los alambres así. Dentro de un mismo lote nosotros tenemos unas lomas muy altas, media loma muy buena y bajo bueno. Entonces hay que tener cuidado en el manejo de eso, en las lomas, tratar de hacer, como decía Luca, me parece que se llamaba Luca, sí. Sí. Un manejo más conservacionista con menor cantidad de plantas y muy distinto al que uno puede hacer en la parte baja o media loma, que es totalmente distinto, ¿no? Sí, Inclusive, que vos decías que pasaste una foto de un bajo que estaba lleno de agua, que tenía 2 molinos. Sí, eso yo acá en esta zona lo he visto. No tanto lo de los bajos, de molinos, acá no he visto tanto eso, pero sí, yo por ejemplo, he visto muchos alambrados que tienen, que a lo mejor hoy 50, 60, 70 años, que pasan por el medio de esos bajos y hoy están hasta la mitad de agua. sí, O sea, sí, tal cual. Sí. simplemente eso se hicieron cuando en aquellos años, no sé si ahora sí, supongo yo que ha sido el 50, el 60, la vertiente estaría baja y como en un régimen de lluvia, bueno, se le ocurrió alambrarlos en esa época, ¿no? No. No, bueno, pero además había un predominio de lotes con campo natural, el paisaje actuaba como esponja y el manejo agrícola-ganadero era extensivo, ¿no? Extensivo y también barato para implementar, porque la energía era barata. Entonces, en esos años era bastante armónico todo. Y Claro, después, bueno, vino el encarecimiento de los insumos, el encarecimiento de la tierra desde el punto de vista impositivo y el encarecimiento de la producción también desde el punto de vista impositivo, y hasta hubo cambios, no tanto en la tenencia de la tierra, pero sí en la tenencia de las máquinas para el desarrollo de los cultivos, ¿no? Que cambiaron la intensidad y la modalidad de uso del suelo. Entonces, es como que todo eso hace funcionar en forma distinta el paisaje, ¿no? exacto. Yo hace un tiempito que vengo, como venimos acá de bastantes problemas de las partes bajas con inundación y todo eso, entonces yo lo que vengo sosteniendo respecto de eso es tratar de hacer forestación en todas aquellas partes bajas del campo que no se pueden usar para otra cosa, para consumir un poco más de agua y dejar eso para ganadería. Bueno, la forestación es un socio muy bueno del confort animal y eso no tiene rentabilidad cero, por lo tanto, ¿no? O sea que armonizar la forestación con montes de reparo se contrapone con un montón de avisos que uno ve en los suplementos rurales de medias sombras para ganado, ¿no? Que eso es el costo que uno le puede poner a esa alternativa, ¿no? Bueno,
Por mí, gracias, Alberto. No, Ricardo, gracias a vos por estar y por tus reflexiones muy, muy interesantes. Bueno, gracias a vos. Y gracias a Luca. No sé si está Luca todavía. ¿Se fue Luca? ¿Luca? No, no está más. No, por ahí anda, por ahí anda. ¿Estás, Luca? Bueno, te voy a hacer un comentario. Perdón que me estoy usando este medio. Pero yo hace muchos años, hace casi 50, un poquito menos, o sea, se darán cuenta que ya tengo unos cuantos, yo estuve trabajando en Darregueira, en el centro de inseminación. O sea, yo soy uno de los fundadores del centro. Así que por eso conozco un poco aquella zona. Y cuando yo la conocí, esa llovía en 400 milímetros y no llovía más. Era todo lo que llovía en aquella época. Después vino el ciclo por el cual el régimen de lluvia cambió a partir del año 80 más o menos. Y por ejemplo, Bolívar, que normalmente llovía 800, pasó a llover 1200, 1300, 1400. Y aquellos estaban contentísimos y nosotros estamos acá en Bolívar amargados. Y bueno, son las cosas que te van enseñando el tránsito de la vida. Chao, Lucas. Bueno, Darregueira es un punto que yo admiro mucho porque en esa zona el desarrollo de los trabajos de INTA Muy bueno. es realmente muy, muy relevante a lo largo de un montón de décadas, ¿no? No solo actualmente, que conozco algunos técnicos de INTA que están activos, sino en toda la trayectoria, ¿no? de ese punto. Realmente es para sacarse el sombrero, porque es una zona Sí, muy frágil, muy delicada. claro, es muy frágil, muy delicada y desde el punto de vista del suelo tiene bastante problema del afloramiento de la tierra. En muchos campos tiene muy alta. Y bueno, ahora sí, lo que yo he visto allá es que los campos que no tienen toja, que son profundos, la tierra es muy buena, tiene muy buena tierra. Y si a eso le da a agregar un poquito de que le llueva un poco, funciona bien. Yo me acuerdo que había ahí una zona por Lapin que producía muy bien. Pero bueno, es como nos toca vivir en el lugar de donde estamos cada uno, ¿no? Claro. Bueno, son los precursores de la fertilización profunda. Claro, claro. Sí, yo lo que digo, perdón, y lo último que, es que nosotros, cada uno nos estamos instalados en algún lugar y en un determinado campo o suelo. Bueno, ese campo es como los seres humanos, como los animales. Nació genéticamente, si decimos de 1 a 10, a lo mejor nació 4 o 5. Entonces nosotros lo que podemos hacer, ese campo no hace, de 5 no bajarlo a 4 o 3, sino tratar de, con tecnología de proceso, subirlo a 6 o un poquito más si se puede. Pero en eso está el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros como productores, ¿no? Sí, y sostenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Bueno, perdón. Gracias por toda la charla y por todos los conocimientos que nos brindaste, Alberto. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a vos de nuevo, Ricardo. Bueno, si no hay más preguntas, creo que no hay más. No sé, Pilar, si viste alguna pregunta más. ¿No? Bueno, agradecemos muchísimo al ingeniero Sfeir y agradecemos también la presencia de docentes, de alumnos, de graduados de la casa y de distintos profesionales y productores de la región que se han sumado hoy a la charla y a este cierre, digamos, donde hubo un intercambio muy interesante, bueno, a partir de Lucas, que es un reciente graduado de la casa, que ahora está trabajando en La Pampa, y a través de, bueno,
de este productor que se ha sumado también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse a este nuevo Café de Ciencias, y los invitamos al próximo Café de Ciencias, que va a ser el martes que viene, donde el ingeniero Eduardo Farina, de la Cátedra de Botánica 2, va a presentar un libro de las especies del parque municipal, el segundo tomo del libro de las especies del Parque Municipal de Azul. Así que están todos invitados. En la página web de la facultad se encuentra el link con el código QR para poder ingresar al próximo Café de Ciencias. Muchísimas gracias nuevamente a Alberto y a Pilar también por hacer la organización desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Agronomía. Bueno, gracias Liliana y gracias Pilar por todo el apoyo que me brindaron para que todo esto que parece sencillo saliera bien, porque hicieron todo para que así fuera, ¿no? Muchas gracias.